Curioso, y permítame usar la palabra curioso, que en el Nuevo Testamento Dios manda lenguas, pero no para confundir, sino para unir y para salvar. Porque el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Génesis, es el Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí estás conmigo? O sea, no hay dos dioses, hay un solo Dios, es el mismo. Pero en uno lo hizo con un propósito para dar una lección por rebeldía, y en otro lo da como un cumplimiento de una promesa. Ahora, todos los que hemos leído Biblia, sabemos que Joel capítulo 2, no lo busqué, dice, versículo 21, que en los postreros días derramaré mi espíritu, ¿sobre qué? Sobre toda carne, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, sobre vuestros ancianos, sobre todo, dice, algunos van a ver visiones, otros van a tener sueños, o sea, y yo digo, otros van a hablar lenguas, o lo que sea, pero es una promesa que se cumplió en la fiesta de Pentecostés. Por eso se llama fiesta de Pentecostés, porque era la fiesta de la cosecha que se celebraba año con año. Y tenemos que recordar, solo como un dato para que usted vaya hilvanando lo que quiero decir, que los judíos tenían 7 fiestas importantes durante el año. Una de ellas era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la expiación, la fiesta de las trompetas, y la otra fiesta, pues no me recuerdo, pero son 7 fiestas. Una de ellas era la fiesta del Pentecostés, era la cosecha de las uvas. Curioso, ¿verdad? Era la cosecha de todos los frutos, pero la fruta que más se consideraba en esa fiesta eran las uvas, ¿verdad? Pablo más adelante lo llama el vino celestial. Pablo dice, si te vas a embriagar, no te embriagues con el vino que hay disolución, sino embriágate ¿con qué? ¿Embriágate con qué? Con el vino del Espíritu, con el vino celestial, el vino del Espíritu Santo. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Entonces, una vez dicho esto, vamos a la base bíblica, que es donde vamos a partir. Es el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Hechos 2, gracias por la pantalla, que ya nos quitaron el castigo. Y gracias por las personas que nos falta todavía poner esta, que ya en esta semana queda. Hechos 2, versículo del 1 al 4. Si alguna vez te preguntan a ti, ¿a qué iglesia vas? ¿O qué es tu iglesia? Dígale, voy a una iglesia cristiana, porque creo en Cristo, con línea pentecostal. ¿Qué significa eso? Que nosotros creemos en todo lo que tiene que ver el Espíritu Santo. Porque recuerda que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Y recuerda que la iglesia nace justamente el día en que desciende el Espíritu Santo. El día que desciende el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, ahí inicia la iglesia de Jesucristo. Entonces, todos los que creemos, predicamos o nacimos en ¿Alguien nació en una iglesia que no era pentecostal? Yo creo que aquí hay bautistas que también son hermanos. ¿Alguien tiene? Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ellos también son nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Sí estás de acuerdo en esto? Sí. Ellos también tienen el Espíritu Santo. El presbiteriano tiene el Espíritu Santo, el metodista, el bautista tiene el Espíritu Santo. Pero nuestra iglesia tiene una línea pentecostal, porque creemos en los dones carismáticos, creemos en el fruto del Espíritu, creemos en echar fuera demonios. O sea, le damos un poquito más de apertura a esto, ¿verdad? Hacemos énfasis en esto porque tenemos esa línea pentecostal. ¿Amén? Entonces, versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó el día del ¿qué? Estaban todos unánimes juntos. Ese fue el primer sermón, la armonía del Espíritu en la iglesia. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Es la presencia corporativa que es para toda la iglesia. Versículo 3. Y ahí se les repartieron, se les aparecieron, lenguas repartidas como de ¿qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí fue cuando hablamos del bautismo del fuego, que era la experiencia personal de cada uno, y explicamos qué es el bautismo de fuego. Versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿a qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen, que ese es el tema de hoy. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Cómo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el hablar en lenguas o el bautismo en lenguas no es un evento, es un proceso en la vida de cada creyente. Hay muchos cristianos que yo conozco, que una vez fueron bautizados en lenguas y ya hasta el español se les olvidó. Y ahora las lenguas que andan hablando, pues ya saben cuáles son, ¿verdad? Las léperas prosaicas, groseras, ajos y cebollas, rayos y centellas. Y de pronto tú dices, bueno, ¿qué pasó con ese cristiano que yo vi, que fue bautizado en otras lenguas? ¿De qué se trata? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que yo sé que pasa? Es que ese cristiano se descuidó, no cultivó esa relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Y le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona le puede pasar cuando no continúa ese proceso de avivamiento al Espíritu Santo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuando alguien es bautizado en hablar otras lenguas, o cuando alguien tiene la bendición de hablar otras lenguas, no es un evento, no es algo aislado, no es algo que solamente sucedió y ya pasó, porque luego hay gente que tiene ideas equivocadas. ¿Me estás oyendo esta mañana? ¿Cuáles son las ideas equivocadas que tienen las personas o los cristianos? Dicen, bueno, el hermano ya habla en lenguas, significa que ya es santo, ya es puritano y ya no va a pecar. Mucha gente cree eso. Mucha gente cree que porque el hermano habló en lenguas ya no se va a enojar o ya no va a pecar. Estamos equivocados totalmente, porque se nos olvida que estamos en una tierra infectada de demonios, de pecados y de maldad, que algunas veces a mucha gente se le hace más fácil practicar la liberación, que yo creo en ella, pero a veces no son demonios, a veces son pecados que hay dentro de la persona. Pero como es más fácil sacar demonios que sacar pecados, muchos quieren que les practiquen la liberación. Así que no siempre la liberación tiene que ver con demonios, sino también que tienes que dejar los pecados que hay dentro de ti. Demonio no es lo mismo que pecado. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, a veces al cristiano se le olvida eso, y por eso es que el cristiano bautizado en lenguas o no, puede volver a caer de la gracia, puede apartarse del camino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo tengo que darme cuenta que es un proceso continuo de santificación, de comunión con el Padre, de estar en intimidad con Dios constantemente. Porque muchas personas, vuelvo a repetirlo, creen, ya hablo en lenguas y bueno, pues ya no necesita ser espiritual. No, es completamente lo contrario. Es cuando más necesitamos ser más espirituales, porque tuvimos una investidura especial. ¿Sí me estás entendiendo con esto? ¿Amén o no amén, hermano? Entonces, no es un evento, es un proceso, ¿verdad? Ahora, hay algunos cristianos que, aunque hablan en lenguas, solamente las vuelven a hablar cuando hay un avivamiento, cuando hay un predicador, cuando hay una campaña. Cuando tú eres bautizado en otras lenguas, tú puedes, es un lenguaje que Dios te ha dado. Es un lenguaje maravilloso, es un don, es una virtud que el Espíritu Santo ya puso en ti. Si tú fuiste bautizado en eso, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no esperes a estar en una gran campaña, no esperes a estar en un gran concierto a lo mejor para volver a hablar en lenguas. No, porque tú tienes esa comunión con el Espíritu Santo y lo puedes hacer en la oración de la casa, lo puedes hacer mientras vas en tu vehículo, lo puedes hacer en un culto, lo puedes hacer en cualquier momento, si estás de acuerdo en eso. Ahora, otra cosa importante es que cuando alguien habla en lenguas, no significa que está en otro planeta o que tiene los ojos volteados en blanco y está hablando en lenguas y no. El que habla en lenguas está en la tierra y tiene los pies en la tierra y tiene control de sí mismo, porque Pablo dice en Corintios que el espíritu de los profetas está sujeto a los mismos profetas y que Dios es un Dios ¿de qué? Otra vez, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. En otras palabras, hay momentos que se da libertad, hay momentos en que se dice, hermanos, denle y a lo que el Espíritu Santo diga, pero como dice Eclesiastés, tiempo de callar y tiempo de ¿qué? Otra vez, tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay un tiempo para todo. ¿Y qué quiere decir, Pastor Jaime? Que cuando está predicando el Pastor Jaime y usted está hablando en lenguas, ¿qué tiene que hacer usted? Bajarle al volumen, ¿verdad? Porque ya va a empezar la predicación. Yo siempre digo, y lo digo con mucho respeto, no me digas que estoy en la bendición del Espíritu Santo. Yo creo en esa bendición, pero si el pastor ya va a comenzar a hablar, sigue hablando en lenguas, pero empieza a bajar el volumen. Pastor, ¿se le puede bajar el volumen al Espíritu Santo? Entiéndase, no a él, sino a tu cuerpo, a tu lengua, a tu respiración, a tus pulmones. ¿Sí me estás entendiendo?
Voy a repetir esto, porque el que habla en lenguas no está fuera de sí. Su mente no está en otro planeta. Su mente, su cuerpo y su corazón aquí están en la tierra. ¿Sí me estás oyendo en esto? Porque muchos cristianos luego le tienen temor a eso. ¿Y por qué le tienen temor? Porque a lo mejor venimos de una experiencia negativa completamente, de que cuando veíamos que alguien hablaba en lengua, tumbaba sillas, pisoteaba los callos pobres de los hermanos. Buenos días. Y hacía un poco de desorden con mucha extravagancia. Entonces algunos dicen, si así es el Espíritu Santo, yo no lo quiero. Pero no es eso. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo, Él tiene todo en sus manos. Ahora, el Espíritu Santo no va a venir si yo no lo quiero y si no lo anhelo. El bautismo en lenguas no es por imposición, es por un propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí me estás oyendo en esto? Porque yo te voy a ser sincero, y yo quiero tumbar la vaca sagrada en esta mañana. Yo quiero dejarme fluir por el Espíritu Santo. Aún yo conozco pastores que no están bautizados en lenguas, pero eso no significa que no son pastores. ¿Por qué? Porque solo Dios es soberano y Él sabe. Yo tuve en la iglesia una hermana por muchos años, por más de 20 años. Ella se convirtió, el esposo era cristiano cuando se casó, pero luego él se desconvirtió. Pero la suegra hablaba en lenguas y su esposo hablaba en lenguas. Así que ella creyó mucho en la enseñanza y en la doctrina de hablar otras lenguas. Y ella se frustraba porque ella no hablaba en lenguas. Hay cristianos que llegan a sentirse mal. Hay cristianos que llegan a sentirse que Dios los desprecia. No, hermano, Dios no desprecia a nadie. Recuerde, ya tiene el Espíritu Santo adentro de usted. Diga conmigo, ya tengo el Espíritu Santo. Diga, está viviendo en mí. Diga, aquí está dentro de mi corazón. ¿Verdad? Pero cuando hablamos de las lenguas, estamos hablando de una experiencia específica que el Espíritu Santo quiere tener con personas específicas. Aunque es para todos, aunque lo puede hacer con todos, eso es soberanía de parte del Señor. Porque recuerde que nosotros no somos fabricantes de avivamiento. Yo no puedo decir, esta mañana todos van a hablar en lenguas, porque yo le estaría mintiendo a usted. Yo no puedo ponerte el don de lenguas en tu boca. No puedo hacerlo, porque eso es del Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo, no es obra humana, no es mío, sino es del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén en esta hora? Entonces, es muy importante que tú tengas ese corazón dispuesto. Y esta hermana que no se hablaba en lenguas, que la que te estoy testificando, pues siempre se frustraba y decía, pastor, venía un predicador y ella pasaba, y que ore el hermano, porque yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero, y nunca hablaba, hermanos, por más de 20 años, y no habla en lenguas. Y un día, en una escuela dominical, oye, porque a veces en la escuela dominical se duerme la gente, ¿verdad? Sin pensarlo, no había grupo, no había grupo, una guitarra. Estaba dirigiendo una hermana que dijes tú, ni siquiera que sea una hermana que tenga un don de alabanza, pero estaba dirigiendo con su corazón, y ahí la tocó el Espíritu Santo, y ahí bautizó a la hermana en un culto X, por decirlo así, porque no es de nosotros, es del Espíritu Santo. Y la hermana fue tan bendecida y tan llena del Espíritu Santo que Dios se glorificó en ella. Y digo, por fin, después de 20 años. No significa que te vas a llevar 20 años. No, Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Diga, y Él sabe lo que hace. Esta mañana a lo mejor algunos van a ser bautizados. Ahora yo voy a preguntar antes de seguir. ¿Alguien quiere tener esa experiencia? Digo, si no, ¿para qué predicar? Otra vez, ¿alguien quiere tener esa experiencia? No dígame, levante la mano. Y que bueno, ya con eso ya la hicimos. Pero esta es una experiencia maravillosa. Ahora, ¿qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Qué vamos a hablar? Yo voy a tocar 3 o 4 puntos y después vamos a ponerlo por obra, ¿verdad? Y vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, escúcheme bien. Cuando el Espíritu Santo bautiza a una persona, hay una transformación total. Lo hay desde que aceptamos a Cristo. Pero hay algo más notorio. Dejas de ser más tú y es más el Espíritu Santo en ti. Dejas la rebeldía, empiezas a criticar menos, empiezas a juzgar menos, porque ya estás teniendo una experiencia totalmente divina y poderosa. ¿Quién dice amén? Abra Hechos capítulo 2, versículo 11, y aquí entramos en materia. Todo lo demás fue introducción. Aquí entramos en materia. Hechos 2, versículo 11. Dice la palabra: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras
lenguas, subráyelo. ¿Qué estaban hablando? Pero dice, las maravillas, ¿de quién? Las maravillas de Dios. Ahora, es importante, porque dice que era una fiesta y estaban de todos los países a lo mejor ahí, porque es muy probable que muchos hebreos se hayan ido a residir a otros países, como muchos mexicanos se van a Estados Unidos, allá nacen sus hijos, hablan el inglés y hablan el español. El inglés porque viven allá y el español porque el padre se los enseña. Entonces, cuando ellos se fueron a otros países, se fueron los papás hablando el hebreo, pero allá aprendieron el idioma de su país, de donde ellos estaban, cretenses, árabes, elamitas, de África y de todo lo que dice Hechos. Cuando llegan a la fiesta judía, el Espíritu de Dios, Dios que es soberano, los bautiza y ellos estaban escuchando en su propio idioma, porque ellos, los que estaban ahí, nunca habían salido de ese lugar. Y eso fue lo que a ellos les sorprendía. ¿Cómo es posible que estas personas que no viven en mi país, que no están conmigo, que no están allá, estén hablando otras lenguas? Porque ese es un Dios soberano, es un Dios poderoso. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Amén o no amén? Ahora, ¿qué estaban hablando? Estaban hablando las maravillas de ¿quién? Las maravillas de Dios. Quiere decir que todas esas cosas preciosas que Dios había hecho en ellos. Y déjeme decirle algo, había 120 que estaban en el aposento alto, y sobre esos fueron los que cayó el Espíritu Santo. Ya eran cristianos, ya conocían de la palabra, eran discípulos, por eso estaban esperando la promesa del Espíritu Santo ahí. Pero nunca se imaginaron de qué manera, nunca se imaginaron de qué forma el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos. Es como en esta mañana, yo estoy hablando del Espíritu Santo, estamos diciendo que Él puede bautizarnos en lengua, pero yo no sé qué es lo que vaya a hacer el Espíritu Santo, cómo lo vaya a hacer, no tengo idea. Pero ellos, al ver esta experiencia que estaba sucediendo, entonces ellos empezaron a dar testimonio de las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les empezó a revelar cosas que no sabían antes, cosas que no entendían. Muchas veces cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, viene una revelación tremenda a veces de la palabra, una sabiduría, hay una libertad tremenda que tienes, porque aunque ya eres cristiano, como que tus dones no están desarrollados, pero cuando eres bautizado, como que se suelta algo, como que entras a una puerta de bendición espiritual. ¿Sí me estoy explicando en esta mañana? O sea, soy salvo, soy cristiano, pero de pronto no fluye. De pronto no me muevo en algunas áreas que Dios se quiere mover. Pero cuando viene este bautismo de lenguas, esta llenura del Espíritu Santo, como que se abre el panorama, como que entro a un mundo diferente en el sentido espiritual y se desatan los dones. Tengo la libertad de predicar, tengo la libertad de compartir de Cristo. Es decir, se me quita lo tímido, la timidez. Empiezo a hacer cosas que antes yo no hacía, aunque ya era cristiano. Pero como ahora está algo brotando dentro de ti, emanando, llamado Espíritu Santo en otras lenguas, que te da la experiencia, es algo maravilloso. Por eso dice la Biblia que estaban hablando ¿las qué? ¿Las maravillas de quién? Las maravillas de Dios. Entonces, usted como hijo de Dios tiene el derecho legal de todas las bendiciones de Dios. Usted tiene todo lo que el Padre le ha prometido por medio de Jesucristo. Pero esto es importante que usted lo viva. Esto es importante que usted lo tome en cuenta. Ahora, escúcheme bien, vaya al libro de los Hechos. Vaya al libro de los Hechos, porque hay muchos cristianos que a veces están con la enseñanza de Juan el Bautista. Buenos días. ¿Estamos aquí? De pronto me pongo un poco nervioso porque no sé si me están entendiendo, no sé si me estoy dando a entender, pero ahí la llevamos. ¿Amén o no amén? Hechos 19, abre tu Biblia. Hechos 19, por favor, del verso 1 en adelante, ingeniero, por favor. Hechos 19, del verso 1 en adelante. Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Llegó a esa ciudad, hallando a ciertos que, versículo 2, les dijo, había discípulos, diga conmigo, eran discípulos. Diga, ¿ya conocían la palabra?
Diga, ya eran cristianos. Pero mira lo que Pablo les pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Dice Pablo. ¿Qué? No me digas eso. Versículo 3, por favor. No sé, quedan así medios raros. Entonces les dijo, ¿en qué fuiste? Y note la palabra bautizado. Y ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? Porque para ellos ese era el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos esa era la enseñanza. Hay mucha gente que se conforma con eso. Bueno, pues si ya me dijo el pastor que tengo el Espíritu Santo, pues yo no quiero hablar en lenguas porque eso sería muy raro. Se oye como que yo hablo un dialecto. No, esto no es un dialecto. No es un lenguaje humano. Este es un lenguaje espiritual. Escúchenme, por favor, iglesia, en esta mañana, porque quiero ser lo más claro posible que sea. Y quiero invitarte y motivarte a que busques la llenura del Espíritu Santo. Pastor Jaime, le voy a preguntar, ¿por qué usted quiere que yo hable en lenguas? Porque se oye bonito. Porque se oye bien padre, aleluya. No, a lo mejor no se oye bonito, porque las lenguas son diferentes. Pero ¿sabes por qué hay que hablar en lenguas? No, mira, yo no sé, ¿cuántos tienen familia gringa aquí? O gente que está en el otro lado. ¿No es cierto que como a veces saben que tú no hablas inglés, qué es lo que hacen ellos? Empiezan a hablar en inglés. Y tú dices, oye, hasta te enojas, ¿no? Oye, no la haces, ya ni la haces. Pues sabes que yo, ¿qué te le estás diciendo que? Ay, pues estamos hablando nuestras cosas. O sea, no quieren que se den cuenta de lo que ellas están tramando. A lo mejor están planeando irse a cenar una hamburguesa y no te quieren invitar. Pero como tú no entiendes inglés, esa es la bendición de hablar en lenguas, que el diablo no entiende lo que tú hablas en lenguas. Esa es la bendición de hablar en otras lenguas, que el diablo no te entiende. Porque escúchame lo que te digo, es un lenguaje encriptado. No lo puede descifrar, no lo puede entender. Y por más que esté el diablo y sus demonios, ¿qué está diciendo este? ¿Qué está? No, porque no es español, no es un dialecto, no es totonaco, no es mixteco, no es zapoteco, no es ruso, no es mandarín, no es nada. Es un lenguaje divino, es un lenguaje que conecta el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Cuando el espíritu me bautiza y cuando yo estoy hablando en lenguas, es más, a veces no las entiendo, porque Pablo dice, probablemente algunos no las entiendan, pero dice Pablo que el que habla en lenguas, esta es la segunda bendición, asimismo se edifica. Cuando tú hablas lenguas, tú te estás edificando, porque dice Pablo que el Espíritu habla misterios y que el Espíritu intercede por ti con gemidos indecibles. ¿Sí me estás oyendo? Hay ocasiones que tú estás hablando en lenguas, no sabes, pero estás hablando en lenguas. Yo me acuerdo de un caso bien curioso y lo tengo que decir en esta mañana. ¿Me dejan decirlo? A ver, levante su mano. ¿Me dejan decirlo? Dice una hermana, y esto fue real, le pasó a una hermana, ¿verdad? Dice que en este tiempo de las balaceras y todo eso, ¿no? Dice que de pronto iba en su camioneta, la empezaron a seguir, se dio cuenta, la siguieron, la aceleró la camioneta y todo. La alcanzaron en la puerta de su casa, no alcanzó a abrir el portón, la bajaron, la encañonaron porque se querían llevar la camioneta y ella pensaba que ella, ¿verdad? Y dice que ella no sabe si de los nervios, no sabe de lo que pasa, no sabe ni lo que sucedió, pero empezó a hablar en lenguas. Y los hombres que le dice el otro, vámonos, esta vieja está loca, esta vieja, dice, déjala aquí. Usted le da risa. ¿Qué hablaría ella por lenguas? No lo sé. ¿Qué diría en lenguas? No lo sé. Pero los demonios sí saben de pronto. Y sí saben, no lo que dijeron, sino sienten la presencia del Espíritu Santo. Dice pastor, y se fueron, pastor. Pero, dice, se fueron, pero así como alma que el diablo, como dijo. Sí, porque andaban en malos pasos. Escúchame, cuando tú hablas en lenguas, te edificas a ti mismo. Y el diablo no puede entender lo que tú y yo hablamos. Entonces, estas personas a las que Pablo llega y les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, y dijeron, ni siquiera los hemos visto. Pues, ¿en qué bautismo? Dice, pues en el bautismo de Juan. Y pues, ¿cuál era el bautismo de Juan? Pues los metían al agua
y decían, ¿crees que Jesucristo es el Señor? ¿Crees que resucitó? ¿Crees que es el Hijo de Dios? Y creo, ¡pum!, los metían. Dice, pero espérame, dice Pablo, eso no es. Versículo 4, por favor, rápido. Versículo 4, dice Pablo, lo que yo hablo no es eso. Pablo dice, Juan bautizó con el bautismo de ¿qué? O sea, sí, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento para que el pueblo creyese en el que vendría después de él. Es esto, en Jesús el Cristo. Versículo siguiente, por favor. Y cuando oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El 6, por favor, continúe rápido, hermano. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, cuando Pablo les puso las manos, vino sobre ellos. ¿Quién vino? Léalo fuerte. ¿Quién vino? Vino el Espíritu Santo. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a profetizar. Ahora, entienda algo. Estamos en el capítulo 2 de los Hechos y aquí estamos en el 19. Son eventos diferentes. A lo largo de la Biblia hay sucesos donde se siguió derramando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es como a veces dice la gente, no, es que esas lenguas fueron para evangelizar otros pueblos de allá, de otras naciones, por eso cayó el Espíritu Santo. No, señores, no se refiere a eso. Las lenguas del Espíritu Santo son una bendición para el Hijo de Dios, son una bendición para el pueblo de Dios. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Amén. O sea, yo quiero que entienda que no es un evento, es algo que el Espíritu Santo continuamente puede hacer en cualquier lugar, en la iglesia, en tu casa, en una campaña, en una vigilia de oración. Hay gente que a veces en las vigilias es bautizada con el Espíritu Santo. Hay gente que a veces en una campaña es bautizada con el Espíritu Santo. Pero es importante, si me están oyendo, iglesia, que creamos que esto es para nosotros. Diga conmigo, es para mí. Diga, es para todos los que hemos creído la palabra del Señor. Ahora, busque Hechos capítulo 2, verso 38 y verso 39. Y ya voy a acabar. Tan pronto, pastor. Sí, porque hay que ponerlo por obra. Hay que orar. Y si usted está dispuesto, pues usted lo puede recibir. Y si no, no se preocupe. Pero vamos a estar dispuestos a lo que el Espíritu Santo lo quiera hacer. Y el que ya, levante la mano el que aquí ya es bautizado en otras lenguas, el que habla en lenguas aquí. Levante su mano, con libertad, nada más 2, 3, 4, 5 hermanitos, 6, 7. Pues mira, pues por eso la iglesia está como está. ¿Y los demás cuáles lenguas hablan entonces? Las de Netflix, ¿verdad? El lenguaje del tú y yo, de YouTube. Es que yo nomás me sé las redes sociales, pastor, pues por eso. ¿Verdad? Algunos tienen cara de pajarito. El Twitter, ¿verdad? O el Twitter. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán, léalo, y recibirán. Ahora, verso 39, mira lo que dice el verso 39. Porque para ustedes es la promesa, le dice Pedro a los judíos, para ustedes es la promesa. ¿Y para quién? Para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto nuestro Dios el Señor llamare. O sea, no nomás es para ellos, es para todas las generaciones, para todo el que anhela ser bautizado y lleno de hablar en otras lenguas, es para ellos. Oh, gloria al Señor, bendito el Señor, que se sigue derramando el Espíritu Santo en muchos lugares. A mí me platicaron un testimonio, ¿lo quieren oír? Me platicaron un testimonio. Tú sabes que México, el Distrito Federal, pues es una gran mega ciudad, creo que la más grande del mundo. Y hay una iglesia cristiana pentecostal, por supuesto. Dicen que venían 2 rusos y andaban ahí visitando la ciudad y se les dio la idea de meter a un templo. Ellos pensaban que era un concierto porque había música cristiana. Una iglesia grande, grandísima. Y en ese lugar pues estaba el culto y ellos entraron. Y en el culto pues el Señor se derramó, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas ahí. Y esos 2 rusos se sorprendieron de que algún grupo de personas estaba hablando su idioma. Y todo lo que estaban hablando,
Hagan de cuenta que les estaban evangelizando a ellos. Y ellos al final se quedaron a preguntar que en qué ciudad de Rusia vivían ellos. Dice, es que ese grupo que está allá hablan ruso y queremos ver de qué ciudad son porque nosotros venimos de Rusia. Dijo, no, esos son de aquí de Puebla, de no sé de dónde, aquí un lugarcito de Puebla, aquí de aquí cerquita. ¿Cómo? No, son de Rusia. No, no son de Rusia, pero estaban hablando nuestro idioma. Y estaban hablando porque hablaban ruso e inglés y alguien le estaba interpretando. Y dijo, no, a ver, vengan para acá. No, estaban hablando en lenguas. Ahí les explicaron la historia de lo que dicen los hechos. Se entregaron a Cristo por ese testimonio poderoso. Hermanos, Dios es sorprendente. ¿Sí me estás entendiendo? Dios es maravilloso. Ahora, ¿para qué quiero esas lenguas? Recuerda lo que dice la Biblia. Para hablar las maravillas ¿de quién? Del Señor, las maravillas de Dios. ¿Para qué eres bautizado en lenguas? Para hablar esas maravillas, esos testimonios que no te has atrevido a decir, para que se te quite la timidez, para que se te quite el temor, para que se te quite el miedo. Y no significa que tengas miedo, pero a veces no hay esa apertura, no hay esa libertad, no fluyes porque como que algo falta. Pero cuando viene la llenura del Espíritu Santo, se van los miedos, se va la timidez, se va todo lo que te estorba y empiezas a fluir. Y la gente que te conoce y la gente que sabía de ti dice, oye, te soltaste como el perico y el oro huasteco a hablar, oye, ¿qué te pasó? ¿Qué? No, ¿por qué? Pues nunca me habías hablado así, nunca me habías dicho así. Bueno, es que no vas a entender lo que te voy a decir, pero el Espíritu Santo me llenó y empecé a hablar otras lenguas. Y yo no sé si sea eso, pero lo que siento ahora es un fuego maravilloso. Lo que siento ahora es una bendición del Espíritu Santo que me impulsa a orar, que tengo libertad de echar fuera demonios, que tengo libertad de dar testimonio, que tengo la libertad de hablarte de Cristo, que no tengo temor, que no tengo miedo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Alguien le puede dar un aplauso en esta mañana al Señor? ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, vamos a continuar para ir aterrizando esta palabra poderosa. Ahora, esta palabra poderosa, lea Hechos 2, versículo 11. Hechos 2, versículo 11. Que ya lo leímos, pero otra vez. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de quién? ¿Las maravillas de quién? De Dios. Para eso son las lenguas. Para que hables las maravillas de Dios, para que te atrevas a dar testimonio, para que testifiques lo que antes no podías, para que se te revele el entendimiento de las cosas que a veces no entendemos y no valoramos y no comprendemos. Amén. Porque muchas veces, ¿sí me estás oyendo, iglesia? Porque muchas veces somos cristianos y de pronto minimizamos a Dios, lo vemos tan pequeño. ¡Ay, Diosito Santo! Pero cuando se te revela, el Espíritu te dice, no, Él no es Diosito, Él es Dios grande, Él es Dios poderoso, porque te dio la revelación del Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo me dio la revelación. Ahora, primera cosa, y empiezo a aterrizar. No solo para hablar las maravillas del Señor, pero también para que usted tenga comunión con Dios mismo, en una relación más íntima con Dios. Imagínate que el diablo no entiende el lenguaje. Si el diablo no comprende lo que hablas en lengua, significa que tu oración exponencialmente será poderosa. Imagínate la intercesión, la guerra espiritual en lenguas. ¿Me estás oyendo, iglesia? Ahora, no me voy a pasar toda la oración hablando en lenguas, pero hay momentos, hay periodos en los que yo puedo sentir esa libertad de hablar en lenguas y de reprender en lenguas en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Entonces, para que yo tenga más y mejor comunión con el Padre, para que Él me revele a través de lo que yo estoy haciendo para gloria de Dios. Amén. Y ahí hay una conexión divina, poderosa, cuando yo estoy hablando en lenguas, porque tengo una comunión directa, tengo una línea directa con mi Padre Celestial, que ni los mismos demonios podrán descifrar, porque es un lenguaje encriptado divinamente, y eso me bendice a mí. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Te da gozo el Espíritu Santo, amén. Te da paz, te da alegría, te da el fruto de su Espíritu, paz, paciencia, benignidad, templanza, te da dones. Cuando tú eres bautizado del Espíritu Santo, fluye. Miren, hermanos, déjenme decirles algo en esta mañana, déjenme decírselo. Cuando tú eres bautizado en otras lenguas, se te abre la puerta al mundo de lo sobrenatural. Dones,
los dones empiezan a venir como Dios quiera que vengan, uno tras otro. Y tú sabes que en Romanos hay unos y en Corintios hay otros. Hay como casi 30 dones. Don de sanidad, don de fe, don de milagros. Pero la apertura a ese mundo espiritual es el bautismo en otras lenguas. Y no solamente eso, el fruto del Espíritu, que es la consecuencia de mi nuevo nacimiento, se hace más presente. Porque ya dijimos que tengo el Espíritu Santo, pero a veces el fruto no se ve. El fruto del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la fe, del amor, de la mansedumbre, no se miran. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, como que se suelta eso y empieza a hacerse notorio en tu vida. ¿Sí me estoy explicando? Pero todo es del Espíritu, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la llenura del Espíritu. ¿Amén o no amén? Entonces, quiero decir algo en esta mañana. Cuando tú tienes el fruto del Espíritu, es porque viene Dios mismo hacia ti para edificarte a ti. Los frutos son para edificarte a ti mismo, para que tengas el carácter de Cristo. Fruto del Espíritu igual a carácter de Cristo en la vida del cristiano. Dones del Espíritu es para edificar la iglesia, para bendecir la iglesia. El fruto es para ti y el don es para la iglesia, pero todo viene del Espíritu Santo. Pero eso se suelta y eso se desata cuando viene el bautismo en otras lenguas, cuando hay esa comunión tremenda con el Padre y el Padre comienza a usar tu vida, comienza a bendecir tu vida, comienza a llenarte. ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, número 2, siguiente, porque tenemos que ir aterrizando. No solo para hablar las maravillas del Señor, para tener comunión más íntima con mi Padre Celestial, pero también, iglesia amada, necesitamos nosotros, amén, hermanos, tener ese cambio notorio en nuestro comportamiento. Porque de nada sirve que yo hable en lenguas si soy un diablo bien hecho. ¿Perdón? Buenos días. ¿Alguien está aquí? Oh, pastor, ¿qué está diciendo? Sí, porque ya me bautizó el Espíritu Santo, pero ¿tu persona qué? ¿Tu forma de ser qué? Y lo mismo los dones del Espíritu. Tú puedes orar por enfermos y los enfermos se sanan, pero ¿tu persona qué? Y no se trata de que te quedes vacío, se trata de que seas edificado. Porque entonces, dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si perdiere su alma? ¿De qué te sirve hablar en lenguas si finalmente no hay resultado, no hay evidencia del Espíritu en tu vida? Tiene que haber un testimonio poderoso. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, hay un testimonio poderoso en mi vida que hace impactar el corazón de la gente que nos rodea. Se ve, la gente lo puede sentir. Hay muchas ocasiones que la gente, sin que tú le prediques la palabra, y cuando estás lleno del Espíritu Santo, la gente te pregunta: oiga, ¿y usted qué tiene? ¿A qué religión va? ¿Qué hace usted? Oiga, ¿por qué? Es que no sé, siento algo. ¿Pero cómo? Pues no sé, pues siento algo, dígame algo, ¿o qué? Pues, mire, pues soy cristiano. Ya decía yo. Es de los aleluyas, sí. Y no son de la casualidad de los que hablan en esas lenguas. Ay, Dios, ya me anda persiguiendo Dios. Hábleme de Dios, por favor, hábleme. Mire cómo estoy sintiendo. Mire. La misma gente siente, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esas personas son alcanzadas, son salvas por el testimonio que está soltando tu vida. Muchas veces sin hablarle, sin decirle nada, simplemente están sintiendo, porque hay una presencia fuerte del Espíritu Santo en la vida de usted. ¿Alguien le da un aplauso a Jesús en esta mañana? Amén. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Ahora, eso de que haya una transformación total en tu vida es muy importante. Porque tú no puedes ser un cristiano nominal, normal. Tú tienes que ser un cristiano extraordinario una vez que has sido bautizado. Por eso Pablo, donde quiera que llegaba, hablaba bautismo del Espíritu Santo. Necesitas la experiencia del Espíritu Santo. Esto es muy importante, iglesia. Como pueblo de Dios, si usted lo quiere, lo anhela, lo puede tener. ¿Sí? Si usted no quiere, de pronto a veces tenemos un poquito así medio como que no muy bien, porque no lo entendemos o no lo queremos o pensamos que no lo necesitamos. Pero es muy importante, iglesia. Esos hombres de Dios, mujeres de Dios, siervos de Dios y siervos de Dios, que Dios los ha usado tremendamente, es porque han buscado
experimentado la llenura del Espíritu Santo? Es porque en algún momento en la vida diaria de su vida espiritual dijeron: Señor, lléname, yo quiero algo más de ti, quiero algo más de tu presencia. ¿Me estás oyendo, iglesia? Y cuando tú se lo dices a Dios, Él va a venir sobre ti, te va a envolver en su presencia. Y cuidado cuando el Espíritu Santo te toma, porque hay algo maravilloso que sucede. Tu corazón es transformado, tus pensamientos cambiados. Amén, iglesia. Tú no puedes ser la misma persona, te vuelves una persona preciosa y lindísima en el camino del reino de Dios. Amas a todas las personas, quieres ayudar a todas las personas, quieres que todos conozcan a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se está moviendo adentro de ti, porque el Espíritu Santo está fluyendo adentro de ti. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Porque puedes dejar cualquier cosa, la amargura, la tristeza, el rencor, el resentimiento. Por eso es que hay muchos cristianos amargados, resentidos, frustrados. ¿Por qué? Porque les falta la llenura del Espíritu Santo. Y ya dijimos que esa llenura te vacía de ti, te saca lo malo, saca la escoria, saca lo que no le gusta a Dios. Y el Espíritu empieza a llenar tu vida de cosas espirituales, de cosas preciosas. Amén, hermano. Te vuelves más espiritual. Empiezas a tomarle más interés, sobre todo a las cosas espirituales del Señor sobre ti. Más palabra, más oración, más ayuno, más devoción, más entrega, más congregación. Si no hablas la palabra, empiezas a hablar más la palabra. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada cristiano. Ahora, ojo, importante. ¿Por qué Jesús les dijo que no se movieran? Busque lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando ¿qué? Cuando haya ¿qué? Cuando haya venido sobre ustedes, Hechos 1:8, el Espíritu Santo. Entonces me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, otra vez. ¿Recibirán qué? ¿Recibirán qué? Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, recibes más poder. Como hijo de Dios eres salvo, recibes autoridad. Pero como hijo de Dios bautizado en lengua, recibes poder. No es lo mismo autoridad que poder, iglesia. No es lo mismo autoridad que poder. Porque cuando Jesús los mandó a predicar, les dijo que les daría autoridad sobre escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. Pero cuando les dijo, no se muevan de Jerusalén, les dijo, les voy a dar poder. Así que autoridad y poder no es lo mismo. Autoridad lo tiene el Hijo de Dios, que ha recibido los derechos legales de Cristo Jesús. Pero el poder se recibe con la llenura del Espíritu Santo. Y ese poder es para testificar. Amén. Si va a aplaudir, aplauda en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? Recibirás poder. ¿Para qué? No para pelear, no para agredir a alguien. Poder para testificar. Y esa palabra, me seréis testigos, significa en el original, me serás mártir. Porque Jesús sabía que iban a morir dando su vida por el Evangelio. Por eso es que cuando Esteban fue apedreado y lo estaban matando, ¿han leído eso en la Biblia? Esteban estaba con los brazos al cielo y decía, y sus ojos, veo los cielos abiertos y como al Hijo de Dios sentado a la diestra. Fíjate, sentía que le estaban aventando colchoncitos. ¿Estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Estaba loco Esteban? No estaba loco, porque como estaba ungido y lleno del Espíritu Santo, ellos estaban en otra dimensión. Y esto no significa que somos todopoderosos. No, señores. Eso no significa que somos más que alguien. No. Significa que tenemos más capacidad de Dios para servir en la obra, para ser siervos de Dios. ¿Amén o no amén en esta mañana? ¿Para qué quiero el poder? Para servir. ¿Para qué quiero el poder? Para testificar. ¿Para qué quiero el poder? Para hacer la obra de Dios. No para hacer mis caprichos, para hacer la obra de Dios. Para eso es. Tercero, y termino con esto, porque el tiempo apremia y yo quiero que lo pongamos por obra en esta preciosa mañana. Tercero y último. La tercera razón es para que el mundo sea salvo a través de ti. Cuando tú estás lleno de Dios y del Espíritu Santo, Dios va a empezar a hacer una obra maravillosa en la gente a través de ti. Así que por esta razón,
La iglesia de Cristo que somos nosotros necesitamos más gente llena del Espíritu Santo. Necesitamos personas ungidas y bendecidas y transformadas. ¿Quién dice amén? Abra Hechos capítulo 4, verso 31. Estoy a punto de terminar. Hechos 4, verso 31. ¿Cuántos quieren el bautismo de las lenguas en esta mañana? ¿Cuántos quieren esa experiencia? Levante su mano el que la quiera, por lo menos. Gloria a Dios por él. Hechos 4, 31. Cuando hubieron orado, y esta es otra experiencia en un lugar diferente. No es el capítulo 2, ni es el capítulo 19 de los Hechos que leímos. Este es el capítulo ¿qué? 4. Otro episodio diferente con los mismos resultados. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estabas congregados, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron ¿qué? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar con denuedo. Dígalo fuerte, hablar con denuedo. Para esto es el bautismo del Espíritu Santo. Para hablar con denuedo, para testificar, para no pararte, para predicarle a la gente. Pastor, pero ¿cómo les voy a predicar si mi casa es un caos, es un matrimonio? ¿Qué testimonio voy a dar? Cuando tú siembras la palabra, Dios se preocupa por lo tuyo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo. No voy a predicar porque mi familia sea perfecta. Voy a predicar porque es necesario que yo lo haga. Es probable que a lo mejor no se conviertan al principio, pero habrá resultados porque tú estás cumpliendo la gran comisión. La gran comisión. ¿Para qué quiero ser lleno? ¿Para qué quiero hablar lenguas? Primero, hablar las maravillas del Señor. Segundo, tener poder. Y tercero, para que la gente conozca de un Cristo vivo y de un Cristo resucitado. Para que la gente venga a Cristo. Y para que Dios use tu vida. ¿Estamos aquí o no estamos aquí, iglesia? Para que Dios te ayude a que des testimonio con poder y con autoridad. Ahora, Salmo 92, versículo 10. Vaya al Salmo 92, versículo 10. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las de ¿quién? Y luego dice, seré ungido. ¿Con qué? ¿Seré ungido con qué? Porque también hay aceite rancio. Pero este es aceite. ¿Seré ungido con aceite? ¿Y qué simboliza el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Serás ungido con qué? Con el Espíritu Santo, para que haya esa frescura diaria, constante sobre tu vida, para que se derrame el Espíritu Santo de una manera poderosa, extraordinaria y maravillosa. Y eso no significa que todo el día tienes que hablar en lenguas, no, porque las lenguas es un lenguaje, es una comunicación que se tiene, porque tenemos que hablar español, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿para qué hablan lenguas? Para esos momentos específicos que Dios quiere que yo lo haga, en la adoración, en la alabanza, en la intercesión, en la guerra espiritual, en la oración por una persona, en donde sea que Dios me ponga que yo lo haga, lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. De pronto, yo he orado por gente nueva, completamente nueva, que entrego a Cristo, y luego me dicen, pastor, es que mi tía está enferma de no sé qué, y estoy orando bien, y de repente ya sabes, empiezo a orar en lenguas, y no me da pena, y no lo hago atrevidamente, simplemente es algo que fluye, es algo que sale, porque es algo que tú no programas. Diga conmigo, las lenguas no se programan. Por favor, diga, las lenguas no se programan. Escúcheme, vienen de Dios y son del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda si en esta mañana el Espíritu Santo te quiere tomar, que fluya el Espíritu Santo y que se mueva el Espíritu Santo y que te llene el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién dice amén en esta mañana? Póngase de pie. Listos, vamos a